Me llamo Mayra Muñoz, soy estudiante de segundo año de periodismo de la USACH y este es mi primera entrevista directamente. Entonces, me gustaría, si es posible, que me contaras sobre ti, cuál es tu nombre, cuántos años tienes, dónde vives, a qué te dedicas actualmente. Súper. Bueno, primero que todo, mi nombre es Daniela Villella, soy psicóloga de profesión. Me dedico propiamente tal a la psicología clínica y al área forense. Soy perito en técnicas de evaluación forense en peritaje penal, laboral y de familia. Y por otra parte, tengo 33 años, soy casada, tengo dos hijos y soy persona ciega. Más adelante también vamos a hablar de otra condición, pero por ahora hasta ahí. Si pudieras describirte a ti misma, ¿cómo te describirías? Me describo como una persona bastante estructurada para, para todo lo que hago en mi vida. Soy muy ordenada, muy metódica. em, Siento que igual trato de ser chistosa y cosas por el estilo, de tener buen Mm. sentido del humor. Y por otra parte, me considero una persona que ha ido aprendiendo a lo largo de la vida y también desde la propia profesión y desde la propia academia a tener empatía, obviamente, con el dolor y con las historias de vida que recibo, que son dignas de honrar, ¿no es cierto? Y desde ahí es desde donde se genera también mi trabajo. Em, ¿Nos podrías contar sobre tu infancia, lo más difícil que te ha tocado vivir? Y Sí, claro, ¿cómo se presentó esta discapacidad visual en ese contexto de tu vida durante tu crecimiento? sí, efectivamente. Mira, yo crecí en una familia bastante convencional, papá, mamá, hermanos, ¿no es cierto? Y creo que en el fondo esta familia también era muy conservadora. Ya habían ciertas normas de ser conservadores, porque además era una familia por parte del lado materno que pertenecía a la Armada, entonces también era ahí un tema bien estructurado, ¿no es cierto?, sobre los deberes y todos los saberes ahí que hay con relación a ser conservador. Y mi discapacidad visual se presenta de manera congénita, es decir, de nacimiento, y básicamente fue algo que se fue descubriendo con el tiempo, a medida que yo iba creciendo se fueron dando cuenta que no había respuesta a nivel visual, porque no seguía los móviles de la Mm. cuna. Entonces, obviamente, había algo que estaba influyendo en que esa guagua no siguiera esos móviles. Y de ahí empezó todo un bagaje con médicos y con un montón de cosas, donde finalmente a los 3 meses de mi vida pudieron dar con el diagnóstico y pudieron determinar que yo tenía discapacidad visual. Mm. Ujú. Em, ¿Qué fue lo más difícil que le tocó vivir en en esa instancia de la vida? Durante mi Sí, infancia, sí, infancia, preadolescencia. mira, hubieron dos hechos puntuales. Yo creo que el primero fue la muerte de mi papá. Mi papá falleció cuando yo iba a cumplir 7 años, el año 97. Y, y para mí fue un quiebre porque mi papá era un héroe para mí. O sea, era mi compañero, éramos muy amigos, siendo yo muy pequeña, éramos yuntas. Y aparte mi papá era bombero, entonces para un niño saber que su papá era bombero, fue bombero en alguna época de su vida, porque después que él quedó con una discapacidad, entonces saber que tu papá era bombero generaba una expectativa para un niño bastante fuerte. Entonces cuando él se va, ¿no es cierto? Para mí sí, fue un quiebre y un antes y un después, sin duda que marcó mi vida. Y el segundo hecho fue haber vivido abuso sexual.
Eso sin duda es uno de los eventos que para un niño, para una niña, marcan la vida para siempre, considerando que estos abusos comienzan meses después que muere mi papá. Entonces, un niño de 7 años, de 8 años, perdón, de 7 años, una niña de 7 años, no es capaz de entender, de decodificar lo que está sucediendo. O sea, en estricto rigor, yo como niña sabía que algo estaba pasando, que no era bueno porque me causaba dolor, porque me decían que tenía que guardar silencio, pero no era capaz de interpretar que en ese momento lo que me estaban haciendo era un abuso. Y a Mm. medida que fui creciendo y obviamente entrando a la adolescencia, porque este abuso se extiende por 8 años, yo voy entendiendo. Y ahí se van generando, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el cómo yo me miro a mí mismo, a mí misma. Porque en el fondo me voy reconociendo que estoy siendo vulnerada, estoy siendo utilizada de manera cruel, de manera brutal, y que no hay nada que yo pueda hacer en ese entonces para poder evitarlo, para poder cortar con eso. Y, y sí, efectivamente, para un adolescente eso marca un antes y un después, considerando que el abuso fue desde los 7 hasta los 15 años. No. Ujú. Em, ¿Qué le dirías tú, tanto como persona como profesionalmente, a aquellas personas que diariamente tienen que lidiar con estas situaciones o casos de abuso y no saben cómo poder salir de esta situación? ¿Lo preguntas desde la víctima o desde el terapeuta? Lo pregunto como ambas. Como ambas. Por ejemplo, a la víctima o a la persona que sufrió abuso sexual, hoy día yo puedo decirles que la peor arma que uno puede usar a favor del abusador es el silencio, Mm. porque el silencio es lo que permite que siga este abuso en el tiempo, que se siga prolongando. Entonces creo que lo que yo hoy día le diría a esos adolescentes es que cualquier persona los puede ayudar, ya sea un vecino, ya sea un familiar, si la familia no escucha, ya sea un profesor, una profesora, un carabinero, cualquier persona puede, hoy día sobre todo que está tan en boga, ¿no es cierto?, la Convención de los Derechos Internacionales de los Niños, Niñas y Adolescentes, creo que les diría que no guarden silencio, que no callen, porque uno como niño, como niña, como adolescente, piensa que nadie te puede sacar de ahí y que no hay Mm. salida. Y yo creo que ese es el peor error que uno comete, porque desde ahí precisamente se toma el abusador para seguir cometiendo ese tipo de agresión. Y a los padres, básicamente, de niños más pequeños, que aprendan a mirar. Porque una cosa es mirar y otra es ver. Que aprendan a ver conductas, que aprendan a leer síntomas. Por ejemplo, si vemos que el niño tiene cierta edad y ya no debiese, ¿no es cierto?, orinarse en la cama, empezar con conductas regresivas como de niño más pequeño, empezó de pronto a retraerse y dejó de hablarnos, o empezó a tener conductas sexualizadas que no son acorde a la edad, creo que desde ahí le diría a sus padres que pudieran mirar un poquito más allá y no dar por hecho que son pataletas de niños chicos, que son simplemente mañas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Em, Como para cambiar un poquito igual el tema, em, ¿qué ha sido lo más difícil de tu situación con discapacidad visual como adulta? ¿Cómo sientes que actúa la sociedad respecto a tu situación? Mira, hay un lado A y un lado B. El lado A es que siento que hemos ido avanzando a lo largo de los años
hemos ido teniendo algunos avances efectivamente y no podemos dejar de desconocerlo. Pero Ujú. el lado B siento yo que hoy día todavía nos pesa y nos pesa muchísimo. Por ejemplo, el tema del acceso, ¿no es cierto?, a estudio superior de personas con discapacidad en general, pero sobre todo las sensoriales y las intelectuales, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la discapacidad auditiva, con la discapacidad visual, con el autismo, que en el fondo son todavía muy, muy sesgadas y están muy sesgadas, ¿no es cierto?, por estos estereotipos o estas ideas que nos siguen persiguiendo desde el paradigma médico, que en el fondo las personas con discapacidad sensorial o intelectual no vamos a poder. Entonces todavía estamos desde la posición de siempre demostrar que sí somos capaces, que siempre tenemos que estar ahí desde la vereda del demostrar, de estar ahí, que si yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, que a la larga eso también genera un desgaste y un desgaste bastante fuerte. Por otra parte está el hecho de que no es lo mismo ser mujer con discapacidad en Chile que ser mujer sin discapacidad. Y en ese sentido, lo más duro que yo creo que me ha tocado enfrentar es el hecho de tener que demostrar, tanto en un hospital como en tribunales, que yo sí soy competente para poder tener la custodia de mis hijos. Y en ese sentido, tuve que enfrentar a un tribunal y tuve que demostrar que yo era solvente económicamente, que me la podía en términos de poder atenderlos, de cubrir sus necesidades de afecto, de limpieza, de aseo, etcétera. Y por otra parte, tener que tomar la decisión hoy día, en pleno siglo XXI, año 2023, donde he tenido que decidir por mayoría de votos, por decirlo de alguna manera, de manera totalmente arbitraria, ir a un centro asistencial sin asistencia, sin un compañero, por ejemplo, en este caso mi esposo, o una amiga, o alguien con la que yo pueda confiar, ¿no es cierto?, que me pueda prestar asistencia, por el hecho de que si yo llevo a un segundo o a un tercero no me van a dejar entrar. Van a hacer pasar a esa persona que es mi acompañante y me van a invalidar totalmente como mamá para poder yo entrar con mi hijo, con mi hija, por ejemplo, a una sala de rayos, que me pasó que fue una experiencia bastante dura, donde el radiólogo me dice que entre el caballero porque yo iba con mi suegro esa vez Ujú. y me dice por qué hay que vestir al niño. O sea, piensa tú que mi hijo en ese entonces tenía 6 años, vengo desvistiéndolo y vistiéndolo desde que nació, bañándolo, y él piensa y da por hecho de que yo no soy capaz de poder desvestir a mi hijo en una sala de rayos. Em, y cuando yo le digo no, o sea, voy a entrar yo porque soy la mamá y es mi derecho como mamá y es el derecho de mi hijo a ser acompañado por mí, eso evidentemente le molesta. Entonces yo vengo, ¿no es cierto? Pongo a mi hijo en la máquina, me pongo la capa, que es para los rayos, y cuando Ujú. terminamos, ¿no es cierto?, la radiografía, él toma las imágenes, las fotos, y me las tira, literalmente me las tira. Oh. Entonces, esas cosas yo creo que son sumamente duras, porque estoy segura que una mujer que no presenta discapacidad, el trato y la atención es totalmente diferente. No, no entiendo cómo un profesional puede hacer eso, la verdad. Qué mal. Em, ¿Cómo sientes que te ha afectado la discriminación personalmente? ¿Cómo lidias con esta diariamente? Y aparte, ¿fue un largo proceso tu propia aceptación y la de otros? La discriminación está en todo lo que tú haces, está en todo lo que tú vives a diario, o sea, partiendo por el hecho de que hoy día no existe una conciencia de si voy a posicionar un cartel, si tengo un negocio y voy a posicionar el cartel de tal manera que no interrumpa el paso de una persona con silla de rueda, con bastón, siendo ciego o un adulto mayor. Ujú. eh, en cosas tan básicas como ir a a una notaría y no poder firmar. Me ha pasado también eso, que he tenido que ir a notarías y he tenido que pedirle a gente de ahí mismo, del lugar, a ver si hay alguien, algún voluntario que yo no conozco, con el que no tengo vínculo alguno,
si me puede servir como testigo. Ya estamos Mm. hablando de que hay personas que yo no conozco y que están siendo simples clientes y que para un notario o para una notaria son más válidos que yo. Su Oh, firma es más válida que la mía. Entonces, todas esas cosas son durísimas. Y el proceso de aceptación no pasa, yo creo, por uno, porque para mí mi discapacidad visual nunca ha sido tema. ujú, Eh, Creo que en algún minuto en la adolescencia, quizás por ahí por los 18 años, 17, como que no quería usar el bastón porque como que no quería que se notara que yo era ciega por el hecho de que en el fondo le temía, ¿no es cierto?, a todo eso que se arrastra, porque la gente cuando ve un bastón, un perro guía, una silla de ruedas, o saben de alguien que tiene autismo, por ejemplo, no ven a la persona, o ven el bastón, o ven la silla de ruedas, o ven el perro lazarillo, o ven a la persona, o ven al autismo, pero la ujú. persona pasa a un segundo plano, a un tercero, a un cuarto plano, y a eso yo le tenía temor, pero no era porque yo me sintiese menor por tener una discapacidad. Siento que mi discapacidad en sí, para mí hoy día ha sido un motor de superación de muchas cosas, pero es como la sociedad impone, y ojo, te impone barreras que tú mismo sientes que no tienes. Y desde ahí sí ha sido un proceso largo, eh, muchos años. Claro. Eh, ¿Qué te motivó a desempeñarte como psicóloga? ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Lo que me motivó a desempeñarme como psicóloga fue básicamente mi propia historia de vida. O sea, yo cuando vivo el tema del abuso, em, no solamente fue el abuso, sino fue todo lo que conllevaba el abuso. Y eso que conllevaba el abuso fue con el paso del tiempo una depresión fuertísima que yo creo que ha sido una de las depresiones más graves que he tenido y que he experimentado en mi vida, la única, y, y que me estuvo a punto de costarme la vida. O sea, yo llegué al punto, Mayra, que no quería siquiera despertar porque despertar me dolía. Y llegó el minuto en que pensé en quitarme la vida y no solamente lo pensé, sino que lo llevé a cabo. Y, y me encontró una amiga que fue insistente porque no respondía al teléfono, no respondía al llamado en casa, desconecté todo, apagué el celular, desconecté teléfono fijo, yo tenía teléfono fijo en ese entonces, no respondí cuando ella llamó en mi casa y la forma fue que yo estaba siendo medicada por psiquiatra, sin embargo no estaba teniendo psicoterapia y ahí yo tomo la caja completa sin abrir que me había dado el psiquiatra y la mezclé con alcohol y con eso yo me traté de quitar la vida. La decisión fue súper racional, súper racional. Y lo único que recuerdo de ese minuto fue cuando desperté en el hospital. Y ahí me Mm, cuentan que esta amiga insistió, abrió la puerta como pudo y cuando me vio inconsciente, eh, buscó si había algún tema de pastillas, encontró la bandeja completa vacía y me hizo vomitar. Cuando me hace vomitar, bueno, en eso llamó a mi esposo y ahí a mí me trasladan al hospital y ahí quedó hospitalizada 15 días. Entonces, después que yo hice todo mi proceso psicoterapéutico personal y cuando tengo que asumir que en el fondo hay cosas que tengo que trabajar porque no quería reconocerlo, ujú. eh, entro a estudiar psicología. A la vez que yo estaba haciendo mi terapia, yo dije, bueno, de algo que sirva todo esto, de algo que sirva todo esto. Y ahí entré a estudiar psicología. Y lo que más disfruto hoy día de mi profesión es trabajar en estos casos, es trabajar en los casos de abuso. Y ya estoy trabajando con tres, dos casos, bueno, un caso más grave que los otros dos. Y tengo dos de esas personas que son adultas, que aquí llegaron destruidas y hoy día que me verbalicen que están mucho mejor y que una de ellas ya está a punto del alta, creo que para mí no hay mayor
pago respecto a lo académico o respecto a lo profesional que saber que pude aportar a la vida de una persona que mejorara, que encontrara sentido a todo lo que vivió y en el fondo que sea capaz de integrar. Em, Me acuerdo que, bueno, tuvimos una conversación previa por audio que me mandaste, donde me comentabas que también cuentas con autismo. Ujú. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿qué ha significado para ti contar con estas dos condiciones, tanto la discapacidad visual como el autismo? Tanto, o sea, profesionalmente, es decir, si alguna vez te has sentido enjuiciada por esta situación. Por la discapacidad visual propiamente no. Em, el autismo para mí ha sido tema. Y ha sido tema porque me he mantenido bastante oculta con relación a eso. Mm, Em, por el hecho de que todavía existe una creencia errónea de que las personas autistas somos tontos o tontas, o que son retrasados, que son enfermitos. Y fíjate que es todo lo contrario, o sea, el autismo va por grados. Si bien es cierto, hay personas que padecen, perdón, la condición del espectro autista, pero cuando tienen un grado profundo, estamos hablando de un grado 3. Ahí vamos a hablar de que hay compromiso cognitivo envuelto. Pero cuando hablamos de autismo grado 1, nos estaríamos refiriendo básicamente a lo que se conocía antiguamente como el síndrome de Asperger. No sé si lo escuchaste mm. alguna vez. Sí, sí, sí. Ya que no incluye, no incluye compromiso cognitivo, es decir, no incluye compromiso mental, sino responde solamente a estructuras cerebrales. Los autistas grado 1 somos súper estructurados. Y eso nos permite tener una alta funcionalidad en todo lo que hacemos. Entonces, es un tema que yo lo he mantenido muy, muy reservado, eh, pero también en ese muy reservado que lo he mantenido, me ha generado, en términos más personales que profesionales, porque en términos profesionales yo no tengo problemas con empatizar con el dolor ajeno porque yo misma soy capaz de sentirlo y Claro. soy capaz, ¿no es cierto?, de darme cuenta cuando yo me estoy vinculando con alguien porque yo lo siento. ¿Te fijas? Porque yo soy capaz de Ujú. reconocer una emoción en mí. Sin embargo, cuando otros me demuestran cariño, si no son explícitos, por ejemplo, en cosas tan básicas como decir, tú me importas, o yo te quiero, o yo sí tengo un sentimiento por ti, o Ujú. yo sí eres parte de mi vida, yo no lo interpreto hasta que no me lo dicen. Simplemente no lo voy a interpretar o simplemente no lo voy a integrar y no lo voy a eh, reconocer porque en el fondo es del otro. Y para mí las cosas, y bueno, para los autistas en general, los que tenemos grado 1, las cosas abstractas nos resultan súper complejas de entender. Entonces, para nosotros tiene que ser súper claro. O sea, si a mí alguien me va a expresar cariño, me tiene que decir que me quiere, porque yo no lo voy a interpretar de otra manera, ni con sus gestos, ni con su mirada. Bueno, va asociado también a una discapacidad visual, pero en sí el autista no va a reconocer con una mirada, y no va a interpretar la mirada como una expresión de cariño. De hecho, la gran mayoría, yo tengo un pequeño Ujú. remanente visual que me permite darme cuenta cuando me están mirando a los ojos. A mí me carga que me miren a los ojos personas que yo no conozco. Pero cuando yo logro vincularme con una persona, yo sí soy capaz de mirarlo a los ojos y disfruto mirándolo a los ojos. Pero Mm, cuando hay una persona que yo no conozco y que no es parte de mi círculo y que no me genera confianza y con la que yo no tengo vínculo, evito mirarlo a los ojos porque en el fondo para nosotros no es significativo. ¿Te claro. fijas? Entonces, es todo un proceso ahí, como te digo, es un tema bien rutinario, yo soy rutinaria en muchas cosas, desayuno lo mismo, almuerzo lo mismo, ceno lo mismo, porque en el fondo es mi rutina y siempre tengo que tener una estructura
previa a cualquier actividad que yo vaya a hacer. Entonces, eso también me ayuda muchísimo en mi profesión porque tengo la capacidad de ser muy observadora. O sea, la persona autista ve con detalles, no ve por encima. Entonces, para nosotros no es difícil darnos cuenta de detalles, detalles que el resto pasa por alto, pero nosotros no lo pasamos por alto. Y en eso en la profesión ayuda un montón, ayuda muchísimo a poder dar buenos diagnósticos. En la universidad, de hecho, los profes que no sabían que yo era autista me decían, tienes un ojo clínico único, pero era por eso, en el fondo era porque eh, eh, tengo la condición del espectro autista y soy muy detallista en todo lo que hago y en todo lo que digo. Y también va asociado, en mi caso, no estoy diciendo que todas las personas con autismo seamos iguales, pero va asociado a un coeficiente intelectual más alto. En algún minuto me hicieron una prueba psicométrica y yo arrojé estar entre el 120 y 129% de CI. Y una persona común tiene entre el 90 y el 109. Entonces estoy un poquito más por encima del promedio, lo que también favorece el poder tener una lectura más rápida de las situaciones, de las personas, de sus gustos, de un montón de cosas. Y por otro lado también es un arma de doble filo porque te das cuenta de muchas cosas malas que otros pasan por alto y ahí se genera un poco un conflicto sobre las normas sociales que uno integra, que uno aprende y sobre lo que no se cumple en la realidad. Mm. Eso básicamente. Bueno, antes de empezar esta entrevista, obviamente yo igual investigué sobre ti. Ujú, Entonces, di con tu página web como psicóloga, donde me di cuenta de tu libro. ujú. Entonces me preguntaba, ¿qué te inspiró a escribir tu libro titulado Vida, Vivencia y Resiliencia, publicado en 2019? ¿Cómo fue el proceso desde la planificación hasta la realización? Y si sientes que tu libro ha servido de ayuda como apoyo o liberación tanto para ti como para otros. Mira, ese libro en pocas palabras fue una catarsis. Em, volvemos entonces a un poquito al tema del TEA, del autismo. Yo no soy buena para expresar mis emociones. Y la forma que yo expresaba lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando, era a través de la escritura. Y tenía pequeñas notas cortitas en distintos blocs de notas en el computador, en un Word, qué sé yo, donde iba escribiendo algunos procesos, donde iba escribiendo algunas cosas que tenía ahí. Em, pero el proceso psicoterapéutico que yo tuve con Alejandra Gordillo, mi, mi terapeuta en ese entonces fue un proceso súper lindo, fue muy largo, pero fue muy lindo. Hicimos un gran trabajo con la Ale. Em, y cuando ya yo logré empezar a procesar toda mi historia, todo lo que había vivido y vivenciado durante tantos años, eh, quise tomar estas notas y decir, ¿sabes qué? Yo fui una privilegiada porque no todo el mundo tiene acceso a pagarse una psicoterapia particular. ¿Te fijas? Y Ujú. yo tuve la fortuna de poder pagar esa psicoterapia particular y tener mi psicoterapia una vez por semana. Y a veces no era una hora, a veces con Alejandra eran una hora y media, una hora 45, dependiendo de lo mal que yo estaba. Entonces, cuando hago todo este proceso y finalizamos esta terapia con Ale, yo dije, bueno, algo tiene que salir de todo esto. Y ahí decido unir todas estas notas y obviamente lo ordeno desde la idea de que sea un libro que siga un hilo lógico, pero, pero pasa por ahí. Y ese libro es publicado, como bien dices tú, en 2019 sin ningún costo. El libro es gratuito, es de código abierto, cualquiera lo puede descargar. eh, y siento que ha ayudado porque primero ha sido utilizado en universidades como estudio de caso para la carrera de psicología, para los futuros psicólogos.
yo estoy en las pruebas de ellos como caso. Y por otro lado, que hay mucha gente que me escribe por, por chat, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp incluso, porque en la página también está el WhatsApp de la consulta, diciendo que ese libro les ayudó. Hay gente que me ha dicho, ese libro me salvó la vida, porque me di cuenta que no era la única o el único, que por lo demás el abuso sexual también se da en varones. Entonces, siento que va cumpliendo su objetivo, que no fue escrito con un objetivo comercial, pero sí con un objetivo de poder apoyar al resto, para quienes no tienen el privilegio de poder pagar una psicoterapia particular. Claro. Eso. También tengo entendido que has sido partícipe de varias charlas, conversatorios en radios, Ujú. además de participar directamente en la sección Voces de Chile del Servicio Nacional de la Discapacidad, que por Sí. cierto también lo vi. Eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? ¿Nos podrías contar sobre cómo fue llevar a cabo estas vivencias? Ha sido bonito. Ha sido, siento yo que un premio en el fondo o quizá una oportunidad para poder demostrar a una sociedad que está de repente muy sesgada, de que hay personas detrás de la discapacidad, hay personas detrás del bastón, hay personas detrás de las sillas de ruedas, hay personas detrás del autismo, del síndrome de Down, de lo que quieras. Hay Ujú. personas detrás de ese adulto mayor que en algún minuto fue funcional y hoy día usa muletas. Entonces, todo estas participaciones en charlas, en radios, en canales de televisión, ¿no es cierto?, en diarios y un montón de cosas en las que he tenido el privilegio de participar, básicamente es eso, de poder decirle a la sociedad, oye, miremos un poquito más allá, abramos un poquito más la cabeza y tratemos de darnos cuenta que hay otras personas detrás de cada bastón, detrás de cada historia también. Porque cuando empezamos a mirar a las personas, entonces vemos las capacidades y las fortalezas. Pero si miramos desde el bastón, desde la silla de ruedas, solamente vamos a ver una discapacidad. Y no vamos a querer entrar más allá y no le vamos a dar la oportunidad a esa persona de que demuestre lo que tiene. Entonces, yo lo veo como una oportunidad y también como quizá un deber de tener que hacerlo por el hecho de que estoy quizás desde la otra vereda, de una vereda con más privilegio, en el sentido de que eh, tengo una carrera profesional, me ha costado muchísimo llegar acá, años, pero tengo esos privilegios y quizás mi función y, y mi idea es que si el día de mañana no estoy, algo de lo que uno hizo sirva para los que vienen detrás. También leí en su página que fue invitada al Congreso Internacional de Universidades Inclusivas en Sevilla. Sí, Entonces, ¿qué nos podría contar respecto a esto? Porque me imagino que debe haber sido un largo trayecto. sí, eso fue algo súper inesperado, súper inesperado. Me acuerdo que fue una beca. En Ujú. ese entonces yo estudiaba, bueno, estaba creo que en cuarto de psicología. Em, y fue una beca que la universidad otorgó junto con la red Solidaris, que tiene que ver con como decías tú, con la red de universidades inclusivas a nivel mundial. Ujú. Y de esas becas iban a ser tres seleccionados. Y postuló una cantidad de gente enorme. eh, y me acuerdo que postulé yo, así, pero Ujú. sin cero esperanza, ¿ah? Una cosa así como ya. Y postulé por postular. Y me acuerdo que me llaman para hacerme la pregunta, las típicas preguntas que hacen como estas preguntas que son medias capciosas, con doble Ujú. intención, dice, ¿por qué debieras ser tú seleccionada? Y yo le digo, bueno, es que no es que debiera ser yo, a mí me encantaría ser a mí, Mm. pero
Pero creo que todos los que estamos postulando para esta posibilidad tenemos las mismas posibilidades. O sea, todos los que estamos acá tenemos la capacidad y la garra para ir. Entonces, no digo que debiera ser yo, sino que en el fondo sería súper rico que fuera yo. Mm. Y después me dan la noticia, porque aparte yo antes tenía otra carrera que era la carrera diferencial. Y ya venía trabajando hace mucho, mucho rato, yo creo que unos 5 años, quizá un poquito más, en todo el tema de inclusión en Chile, con el Servicio Nacional de Discapacidad, con canales de televisión, con radio, etcétera, etcétera. O sea, venía hace mucho rato trabajando desde esta perspectiva y, y me dicen, ¿sabes qué? Fuiste seleccionada y además queremos que expongas en el Congreso la comunicación, interseccionalidad y población vulnerable. Así que para mí fue una experiencia hermosa, aprendí mucho, estuve en Sevilla una semana, Uh, eh, fue la primera vez también que me subí a un avión y volé 13 horas y media de corrido, mucho tiempo, mucho tiempo. muchísimo tiempo. Y después, bueno, de llegar a Madrid, a Sevilla, son como 2 horas más. O sea, en estricto rigor, volamos como, o sea, viajamos como 18 horas Oh, para poder llegar allá. Pero la experiencia fue bonita porque también tuve la oportunidad de conocer otra realidad de Europa. O sea, para mí era espectacular entrar a un supermercado y encontrar todo rotulado en braille. O sea, yo podía, no sé, agarrar un paquete de tallarines y yo sabía lo que estaba comprando. mm, Entonces, fue una experiencia muy linda y lo que me llamó muchísimo la atención es que en el piso, en el suelo, hoy día acá en Chile están los pasos peatonales, en Sevilla también existen, por supuesto, pero no solamente está el paso peatonal, sino que está el pictograma, que básicamente es una imagen donde se les explica el paso a paso a los niños autistas de cómo se debe cruzar el paso peatonal. mm, Eso está incorporado por ley allá. Está en el piso, en el suelo, en bloques de cemento. Son parte de la calle. Entonces ahí tú vas viendo que todavía Chile está en pañales en muchas cosas. claro. Pero por lo menos eh, trajimos los tres que fuimos seleccionados la experiencia y seguimos trabajando porque eso hoy día sea una realidad también en nuestro país. Claro. Aprovechando la instancia, me quedé como con el bichito de preguntarle ¿en qué universidad usted, o sea, tú estudiaste? En la Universidad de Viña del Mar. Mm, bien, Ahí entonces, sí. ¿podrías contarme sobre tus planes a futuro? ¿Qué te gustaría realizar o llevar a cabo en un tiempo más? Mis planes a futuro es seguir trabajando en mi área, seguir eh, trabajando en la clínica. Siento que hoy día tenemos mucho que hacer desde ahí. Siempre fue mi meta trabajar desde el peritaje forense, como perito forense. Por Ujú. eso me hice perito forense, me formé como perito forense. Y, y creo que esa es como mi meta, seguir trabajando desde ahí, seguir apoyando la reparación, o más que reparación, no me gusta hablar de reparación, pienso que prefiero hablar de integración, de las historias de vida de las personas, para que en el fondo no vivan desde el dolor, sino que puedan sacar recursos, herramientas, fortalezas, hasta de las peores experiencias, que, ojo, es súper duro. Hoy día yo te lo hablo ya desde la sanación, pero en el minuto que uno lo está pasando y que uno lo está viviendo, es súper duro. Y no lo ves, no lo ves como una posibilidad de sacar recursos, ni herramientas, ni fortaleza. Lo ves como algo que simplemente está para dañarte. Y Mm, cuesta hacer todo ese proceso. Y creo que esos son mis planes en lo académico a futuro. ujú. ¿Y personal? Personal, aprender a vincularme mejor con las personas que me importan, aprender a, a reconocer los afectos que los demás dirigen hacia mi persona, porque no los leo.
todavía y ha sido un proceso muy largo de integración de muchas cosas, de muchas normas sociales y quiero aprender a reconocer cuando alguien me transmite afecto y creo que desde ahí siempre hay alguien en el camino que está dispuesto a enseñar. Em, y tratar de ir mejorando en lo que tengo que mejorar y nada, pues ser mejor persona cada día, ser una buena mamá, estar para mis hijos, para la gente que me ama, para la gente que yo amo e ir avanzando, ir creciendo. Yo creo que cuando uno cree que se la sabe toda, uno deja de crecer. Pero cuando uno tiene la humildad suficiente para decir, ¿sabéis qué? Me equivoqué a lo mejor y, y lo interpreté mal o hice algo mal, Ujú. yo creo que ahí están las grandes posibilidades de un ser humano. El día que uno pierda la capacidad de aprender, entonces va a haber perdido su mejor virtud. Y eso yo quiero que nunca se me olvide de que no puedo dejar de aprender. Eso Em, básicamente. Vamos a cambiar un poco de nuevo la temática y esta vez le voy a preguntar si es que tú habías tenido alguna, o sea, con anterioridad algún perro guía. ¿Cómo fue que llegaste a la escuela de perros guías Fundalur? Si fue muy largo el proceso y si finalmente sientes que valió la pena todo este tiempo, porque igual, según mi tía, la tía Sole, fue larguísimo el proceso. Sí, yo por lo menos cuando escuché de perros guía fue en Leader Dogs, allá en Brooklyn, por el año 2010. Fue la primera vez que escuché de perros guías que había una posibilidad. Falsa, porque que un latinoamericano llegase a Leader Dogs era casi imposible. Ya estamos hablando de algo que no pasa. Y si Mm, pasa, contado con los dedos de la mano. La cosa es que yo nunca quedé seleccionada por Leader Dogs para poder tener un perro guía, porque además era carísimo tener que viajar para allá, manejar la lengua, que era el inglés, el idioma, ¿no es cierto? claro. Em, Era todo un tema. Y la verdad es que yo desistí de después de viajar a Leader Dogs porque encontraba que era muy complejo. Y seguí esperando, 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 hasta que por una conocida me entero que se abrió la escuela de perros guías Fundalur el año 2018 acá en Chile. Ujú. Y, y postulé. 2019 viene estallido social, por ende no hay entrenamiento de perros. 2020 y 2021 se presenta la pandemia de COVID-19 y yo recién en el 2022 salgo seleccionada para poder optar a un perro guía. O sea, estamos hablando de 2010 a 2022, 12 años. Esa fue mi Mucho espera. tiempo. Sí. Y yo creo que fue para mejor porque justamente el 2020 nació Gloria. Y, No. y ahí el año 2022 me la asignan como perra Lazarillo. Y ahí estuvimos en la residencia y todo el proceso de capacitación que nosotros tenemos como binomio, como la formación del binomio es de un mes. Son 30 Mm, días internados en la escuela para poder tú llegar a leer al perro y que el perro te pueda leer a ti. Eh, y después de ese entrenamiento, tú lo vives en tu realidad. Y ujú. ya Gloria, el 7 de junio cumplió un año conmigo. No. Entonces ha sido todo un proceso también de adaptación, de dejar de usar el bastón a lo que uno estaba acostumbrado a usar el perro, que el perro camina más rápido, que te esquiva más cosas. Y si me preguntas si valió la pena, totalmente. Porque mis rutas son más seguras, son muchísimo más rápidas, choco menos, casi nada, casi nada. Y las veces que he chocado ha sido porque la gente venía mirando el celular y no me vio a Mm. mí, no me vio junto al perro y me chocó. Pero totalmente sí, vale la pena absolutamente. ¿Cómo tomó tu familia la noticia? ¿Cómo ha variado tu vida y desde la rutina? O sea, me quiero decir, comparando un antes y un después de tu vida, ¿cómo sientes que ha cambiado la llegada de Gloria rutinariamente?
Muchísimo, muchísimo, porque como te mencioné al principio, yo soy mamá, tengo dos hijos, uno de 8 y otra de 10. Mi Ujú. hija de 10 también tiene autismo grado uno. Entonces ella se vinculó mucho con Gloria y Gloria es como la hermana chica. No. Entonces, en el fondo es como que juega con ella. En sí, la familia en general la recibió como un miembro más. Gloria no es una Mm. mascota, es un miembro de la familia. Lo que no pasa porque yo tengo otra perrita. La otra perrita cumple su función de ser perro, ¿te fijas? Pero como Sí, Gloria claro. está entrenada, ella misma se integra más a la familia. Entonces, es como que, no sé, un ejemplo súper básico. Loredana, que es mi hija, la deja sentada en su pieza, en orden de sit, y ella va, se esconde en el patio y la llama, y juegan a la escondida. Y la No. Gloria va y con el puro olfato la encuentra. Entonces, así juegan, ¿no es cierto?, a distintos juegos con ella. Entonces, como te digo, es parte de la familia, no es que sea una mascota. Claro. Aparte, es tu compañera. Absolutamente, absolutamente, es mi compañera. No sé, hay veces que yo salgo sin la Gloria y siento como que me falta algo. Mm. Pero, pero sí, hay un vínculo con ella que es inexplicable. Creo que me vinculé mejor con la Gloria que con las personas. Pero es una cosa que tenemos que ir aprendiendo paso a paso. ¿Cómo surge esta idea de crearle un Instagram a Gloria? Y a la vez preguntar si consideras que desde la llegada de Gloria se te han abierto nuevas puertas. La idea de crearle el Instagram a Gloria fue para psicoeducar a la sociedad sobre el uso de perros guías en Chile, a raíz de una serie de situaciones que fui teniendo con distintos tipos de discriminaciones, por ejemplo, que no podía entrar a restaurantes porque era un perro, que no podía subir Mm. a transporte público, que no podía, no sé, ingresar a tal lugar, teniendo un cuerpo normativo que regula el uso de perros guía y el acceso de perros guía a todo lugar público, privado, de su público en nuestro país desde el año 2005. O sea, estamos hablando de un cuerpo normativo que por lo menos lleva 17 años. Entonces, y que nadie conoce y que nadie se ha dado la pega de conocerlo tampoco. Entonces, desde ahí nace esta idea de formar el Instagram con la Gloria para que la gente vaya aprendiendo sobre la ley, sobre las multas que se expone si no permite el acceso de un perro guía, sobre el trabajo del perro guía, sobre cómo facilita la vida de una persona con discapacidad visual, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día Gloria ya tiene 830 seguidores, tiene mucha Mm. gente que la sigue y claro, se han abierto más puertas porque hoy día el perro llama la atención. Mm. Entonces nos llaman a distintas partes, oye, ven a hablarnos sobre el perro guía, etcétera, etcétera. Así que hay harto trabajo que hacer con relación a la concientización del perro guía en Chile. Sí. De hecho, en base a lo que comentaste con respecto a la ley, justamente tenía una pregunta siguiente, que, claro, mucha gente no conoce esta ley que permite el acceso de perro guía en todo tipo de recinto, pero ¿tú sientes que los medios de comunicación han ayudado a la difusión sobre la situación actual de perros guía en Chile? Absolutamente. Yo siento que lo que ha hecho TVN, por ejemplo, con el reportaje que sacamos de lo que yo viví con una línea X acá en Viña del Mar, eh, marcó un antes y un después o marcó un precedente para muchos y para muchas sobre el acceso de perros guía en Chile, el uso de perros guía en Chile. Los Instagram también, que hoy día es una red social que se mueve mucho. Entonces eso permite, de hecho, el video y todo este reportaje de TVN se genera a raíz de un video que me comparte un vecino de su propia cámara de seguridad, donde se ve al conductor de la micro negándome el acceso Mm. por el hecho del perro guía. Y ese video yo lo subo al Instagram de la Gloria y la gente empieza a picar. Y la gente lo empieza a compartir, se empieza a hacer viral. Y ahí llegan los medios de comunicación y me contactan y gracias a eso, al Instagram. Entonces, yo siento que hoy día han ayudado un montón. Gracias a este mismo tema se sacó el folleto sobre el uso del perro guía en el Servicio Nacional de la Discapacidad que no existía, que
Se publicó en marzo, entonces creo que hemos ido teniendo avances gracias a los medios de comunicación con relación al perro guía, sí, de todas maneras. En base a ese mismo reportaje de TVN, después de la difusión y gracias a ellos que, bueno, te dieron el espacio para tú comentar tu situación, con respecto al tema de la locomoción, ¿has vuelto a experimentar esta discriminación? No, no, porque obviamente hay un todo un tema legal de por medio, una demanda de por medio que estamos en juicio, entonces obviamente no se generó nuevamente un problema. Pero Claro. que lata tener que llegar a esa instancia de tener que Sí, qué mal. demandar a una línea, ¿te fijas? Es muy Sí. desagradable, es muy, muy desagradable. Pero, pero no he vuelto a tener problemas y espero que por esta vez o quizás, porque entiendo que la oficina de los abogados que están llevando hoy día, que son abogados privados, particulares me refiero, están llevando también otro caso de Santiago, entonces entiendo que ojalá los tribunales fallen a nuestro favor para que sea un precedente o el puntapié inicial sobre la ley, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el acceso del perro guía en nuestro país. Mm. Em, Después de toda esta entrevista, igual me gustaría preguntar cómo te encuentras actualmente, cómo definirías este periodo en tu vida. Actualmente me encuentro recuperándome. Siento que estoy en un proceso bastante em, personal por el hecho de que hace unos días, el 9 de junio, presenté un accidente cerebrovascular. Eh, Tuve que aprender a volver a caminar, desde sentarme hasta tener la capacidad de hablar otra vez. Y a mí que me gusta poquito hablar. Entonces ha sido todo un proceso duro, ha sido un proceso duro porque es partir casi de cero otra vez. Mm. Pero voy paso a paso. Hay días buenos, hay días no tan buenos, pero tengo la esperanza y tengo la fe que voy a salir de esto como he salido de muchas otras cosas. Sigo trabajando, sigo haciendo mis ejercicios diarios para ir mejorando mi musculatura, mi fuerza, pero no tengo duda alguna que voy a salir de esto pronto. Y, y un aprendizaje más para la vida, no queda de otro. No, no queda, no se le puede dar otra vuelta, porque hay que seguir adelante, ¿no? Si pudieras decirle algo a tu yo del pasado, ¿qué sería? Y a la vez, ¿sientes que tu historia ayuda a inspirar a la gente que vive similar situación? Si tuviera que decirle algo a mi yo del pasado o a esa niña, le diría que tuvo el derecho a ser protegida, que tenía el derecho a ser cuidada, que tenía el derecho a no ser lastimada Mm. y que en el fondo lo que pasó no fue su culpa, que no es responsable y que la vida es un abanico de posibilidades y uno siempre tiene la posibilidad de retornar y de darle vuelta a las historias. No tenemos por qué vivir desde el dolor, no tenemos por qué vivir desde el sufrimiento ni desde la pena. Y yo hoy día no me siento víctima. Y yo le diría a esa niña de los 7 años hasta los 15 que ella ya no es víctima. Em, yo siento que soy una sobreviviente, como muchos, como muchas. Muchos niños mueren cuando son abusados, muchísimos. Tenemos un alto índice de niños que fallecen por desgarros internos y por un montón de cosas. Y los que estamos hoy día y los que pudimos sobrevivir y tenemos la misión quizás de estar en esto, decirle a la sociedad que no minimice las historias, no solamente las historias de abuso, las historias de violencia, las historias de alcoholismo, de los padres, del, de la falta de cuidado, son historias,
son vivencias y son dignas de honrar y son dignas de recibir y recepcionar con el mayor respeto posible. Y cuando alguien dice, oye, pero si eso hoy día tenéis, no sé, 40 años, 50 años y todavía te sigue doliendo, validar eso, Mm, porque en la historia de esa persona es su vivencia y es lo que esa persona está sintiendo. Si no vamos a decir nada que aporte, es mejor no decir nada. claro. Básicamente eso. Y bueno, para finalizar, ¿te sientes orgullosa de todo lo que has logrado hasta la fecha? Me siento, no sé si la palabra quizás es orgullosa, pero me siento tranquila. Me siento Mm, tranquila conmigo misma, me siento tranquila con mis recuerdos, me siento tranquila con mi historia. Siento que no estoy en deuda con nadie. Espero que nadie tampoco esté en deuda conmigo. Y si alguien lo está, aprovecho la entrevista y este espacio para que me lo pueda comunicar en algún minuto. Eh, pero me siento tranquila, me siento que en el fondo em, cumplí con sanarme. Y si eso ayuda a otros a que puedan hacer lo mismo, maravilloso. La disposición siempre va a estar. El acompañamiento siempre va a estar. Y si esa persona quiere venir a mí, las puertas siempre van a estar abiertas. mm. Eso. Sí, nada, muchísimas gracias por el tiempo, que igual usted entenderá que yo estoy ocupando de su tiempo para un trabajo, así que se lo agradezco de verdad demasiado porque igual mi idea de, bueno, y la idea del trabajo en sí es dar a conocer este tipo de historias de personas que ayudan a la sociedad, claro. Usted, o sea, tú con tu historia y, pucha, es que en realidad es súper fuerte, la verdad. Entonces, de verdad, muy, muy agradecida de que me des la oportunidad de conocerla y de a la vez de trabajarla. Muchas gracias a ti por la confianza, por haberme escogido. Sé que tenías a lo mejor un abanico de posibilidades, pero te lo agradezco un montón. ¿Ya? Y bueno, nos vemos a la próxima. Sí, a la vez quería pedirle, solicitarle, si es posible, que me compartas tu libro. De verdad me llama mucho la atención, me gustaría leerlo. Así Sí, que sí, por te supuesto. estaría demasiado, demasiado agradecida. Sí, claro. Y bueno, aprovechemos la instancia entonces para decirle a la gente que va a ver esta experiencia, que lo pueden solicitar al correo ps.daniela con dos L, Villella, B corta I, gmail.com de manera gratuita en PDF. Y el libro también está para comprarlo, que en el estricto rigor no lo puse yo en venta, pero sí lo pone en venta la editorial, que Ujú. está en Autores, Editores y en Amazon, ya para si quieren comprarlo en papel. Pero si quieren solicitarlo en PDF, también pueden solicitarlo al correito que ya mencioné. ps.daniela con doble L, ¿qué más se llama? Daniela, perdón, ¿Sí? es PS, ¿Sí? PS punto ¿Sí? Daniela con dos L Villella, que se escribe B corta I, doble ¿Sí? L E doble L A, arroba gmail.com. Ya, perfecto. Vale, Ahí lo nos estoy vemos entonces. anotando. Vamos a detener la Muchísimas grabación. gracias. Sí. Vale, chao, chao.